calendario hebreo, después de Kippur, después de Simchat Torah, se empieza a leer Bereshit. Cada semana se lee una perashá. Ya leímos Bereshit, leímos Noah, ahorita estamos en la perashá del Lech Lecha. Bereshit es Génesis, el Pentateuco en el Humash, está dividido en 5 tomos: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ahorita estamos en el de Bereshit. Bereshit tiene historias y relatos muy interesantes, algunos románticos, algunos trágicos, algunos parecen películas de suspensión. Tenemos la creación del mundo, Adán y Eva, Caín y Abel, Dor Enosh. Tenemos el hombre que más años vivió en la historia. ¿Quién fue? Metusela. ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto? Metusela, 969 años. Tenemos la historia de la corrupción grave que había llegado a la humanidad, a tal grado que el Talmud dice que Dios no decretó el diluvio sobre la humanidad hasta que llegaron a firmar actas de matrimonio de hombres con hombres. Y hasta que llegaron a vender carne humana en la carnicería. Esto es el Talmud. Tenemos la historia famosa, seguro muchos ya la conocen, de 2 ángeles, Azá y Azael, 2 ángeles que se fueron a quejar contra Dios. Mira qué corrupta que está la humanidad, qué corruptos. No te dijimos que no los hagas, porque Dios se aconsejó con los ángeles antes de hacer al hombre. Y muchos ángeles dijeron, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a hacer al hombre si el hombre es puro mentira, pura falsedad? Si trae Shalom, Amar, Ali Bare, el ángel que representa la paz, dijo, no crees al hombre, el hombre es puro pleitos, el ser humano es puro pleitos, vive peleando, vive enojado porque dijiste, porque te dije, porque me dijeron que dijiste que tu intención era decir, ok, pero no dije, no, pero así tú siempre eres el mismo, me tienes marcado y siempre me quieres hacer de menos. Puro pleitos. ¿Para qué lo vas a hacer al hombre? Emet, Amar, Alibare, el ángel que representa la verdad, dijo, no lo crees, no hagas al hombre, es puro mentira, puro falsedad. Todo el tiempo se la pasa mintiendo. Hoy en día hay una forma nueva de mentir. Es diplomacia. Hay que ser diplomático. ¿Saben qué es diplomático? Es un paréntesis, no es el tema de la plática de hoy. No hay algo más contrario a la Torah que la palabra diplomático. Diplomático quiere decir una cosa en el corazón y una cosa en la boca. Dices lo que no sientes y sientes lo que no dices. ¿Quién me dijo que es cierto? Diplomático es duplo que es dupla, doble, mático, doble sistema. Un sistema por fuera y uno por dentro. Diplomático. Y es lo que decimos en la confesión de Kippur y lo que rezan todos los días. Divarnu Dofi. ¿Qué quiere decir Divarnu Dofi? Dofi. ¿Qué es Dofi? Dofi. 2 bocas. Una boca por fuera y una por dentro. Dofi. Cuando dice Divarnu Dofi hay que decir fuimos diplomáticos. Cuentan que una vez se encontró el señor mentira, así es una parábola, con la señora adulación. ¿Saben qué es adulación? Hacer la barba, adulación. Son 2 efectos muy grandes.
Y la mentira dijo, ¿sabes qué? El señor mentira dijo, ¿sabes qué? Ya no tengo chamba, nadie compra mi mercancía. Nadie miente, nadie engaña, la gente ya está muy verdadera. Ya me quedé sin trabajo. La adulación dice, ¿sabes qué? Yo también. La gente antes le gustaba hacer la barba, ahorita ya no hacen la barba y la gente ya es derecha, honesta. ¿Qué hacemos? Ni modo, estaban los dos angustiados, decidieron formar matrimonio. El señor mentira se casó con la señorita adulación. Y un día que estamos los dos angustiados, imagínense que puede salir de un matrimonio, que el hombre está angustiado, la mujer angustiada, y se casan por angustiados. ¿Qué fue el hijo de ese matrimonio? Política. Así te van a decir. La política es hijo de la mentira casado con la adulación. ¿Ok? Entonces estos ángeles, Azael, volvemos a Bereshit. Azael, dijeron a Dios, no te dijimos que no hagas al hombre, ¿por qué lo hiciste? ¿Ya viste lo que está haciendo? Entonces les dijo Dios a esos ángeles, si ustedes tuvieran el Yetzer Hara que tiene el ser humano, serían peor que él. Yo no es cierto. Digo, los van a ver. Los bajó Dios a este mundo a esos dos ángeles, los mandó con vestidos de cuerpo, eran muy gigantes, y esos ángeles empezaron a violar mujeres. Así trae el Pasuk en Bereshit, al final de Bereshit, dice, Vayir'u Beneha Elohim et Benot Adam, y vieron los hijos de Dios, se refiere a estos ángeles, a las hijas de las personas, Kitobot Ena, que eran guapas, Raikjula Enashim, que agarraban mujeres, arrebataban mujeres, Mikola Shel Bajaru, de lo que se les antojaba. Y ahí, de esas relaciones de los ángeles con mujeres en forma de adulterio, nacieron los grandes gigantes de la historia. Sihón, Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan, Moshe Rabenu medía 6 metros. Moshe Rabenu medía 5 metros de altura. Se subió a una montaña chiquita de 5 metros y brincó 5 metros, y con su bastón le alcanzó a golpear en el talón, en el tobillo de Og Melech HaBashan. ¿Vieron? Él medía 5, se subió a una montaña de 5, brincó, creo que 5, así dice el Talmud, brincó 5, y con el bastón le dio en el tobillo de Og Melech HaBashan. 15 metros, ¿saben que son 15 metros? 5 pisos era el tobillo de Og Melech HaBashan. Entonces imagínense en qué altura. Ellos eran descendientes de estos ángeles que Dios mandó al mundo para mostrarles que cuando hay Yetzer Hara, ni los ángeles a veces se pueden mantener. Estamos hablando de Bereshit. Después sigue en Bereshit la historia impresionante, trágica del diluvio, algo impresionante. Un año entero el mundo hecho como una olla de agua hirviendo con agua y azufre. Se estaba desgastando de tanta contaminación espiritual que había que hacerle a Galá. ¿Saben qué es la Galá? Cuando una olla se hace taref, le quieren hacer kashet, la meten dentro de agua hirviendo para que expira todo. El mundo estuvo un año entero en Agalá para que expira toda la contaminación espiritual que tenía dentro de sí mismo. Trágico. De toda la humanidad quedó nada más Noah y su familia. Después viene la historia de el hijo de Noah, Ham, castró a su papá. ¿Por qué lo castró? Su papá quería tener relación para traer un cuarto hijo. Dijo que vamos a repartir la herencia entre 4. Los hijos de Noah. Dice, vamos a repartir la herencia. No somos suficientes 3. Se caen y Eber eran 2 y se peleaban por la herencia. Nosotros somos 3. Y al 33% de la herencia. Pero no 25. ¿Qué herencia? ¿Cuántos millones de dólares estaba heredando Noah? El mundo entero. El mundo entero. Dice que iba a tocar a Ham, África, hacia un poquito de... Imagínense ustedes de qué herencia estamos hablando. No, repartirla con uno más. Fue y castró a su papá para que no traiga el cuarto hijo. De hecho, cuando papá lo maldijo que sean esclavos, de ahí salieron los negros, que históricamente son gente que aunque no sean esclavos tienen el temperamento de esclavos. Después viene la historia de la Torre de Babel. Luego llegamos a Abraham Avinu.
Y así sucesivamente. Todo el libro de Bereshit está lleno de historias. Como dijimos, hay historias románticas, hay trágicas y hay de suspenso. Suspenso, la película de los hermanos de Yosef, una película de suspenso. Perdón. Dice el Zohar HaKadosh, todo lo que dije hasta ahora en una introducción. Dice el Zohar HaKadosh, pobre de aquella gente que dice que en la Torah hay historia. Pobre de aquella gente que agarran algo tan sagrado y lo hacen historia y cuentos bíblicos. Dice el Zohar HaKadosh, no existen los cuentos bíblicos. Si la Torah quisiera contar la historia del mundo, no alcanzarían 100 libros de este tamaño para contar lo que pasó en el mundo. Dice el Zohar HaKadosh, cada palabra y palabra que está escrita en Bereshit tiene que tener un mensaje. Si no hay mensaje, no está escrito en la Torah. La Torah no es un libro de historia, la Torah es un libro de enseñanzas. Hay libros de historia, pero no la Torah. La Biblia no tiene nada de historia, pura enseñanza. Si tú estudias una historia muy grata y muy bonita, tienes que decir, bueno, ¿qué enseñanza? Si hay enseñanza, es Torah. La palabra Torah, ¿de qué viene? De Moré. Torah, Moré, es la misma raíz. Jorá, Jorá quiere decir instrucción. Jorá, ¿cómo se dice? Joraot, cuando compras un aparato en Israel, dice instrucciones de uso. Joraot se dice. Jorá es enseñar, instruir. Todo lo que está escrito en la Torah tiene que ser instructivo. Si no es instructivo, está de más en la Torah. Entonces, cuando nosotros estudiamos Bereshit, es más difícil estudiar Bereshit que estudiar Shemot o Vaikra. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Torah dice esto haram, esto no se puede, esto se puede, es Torah, hay enseñanza. Pero cuando lees Bereshit, es historia. Historia, uno dice, qué interesante, qué curioso, cayeron los ángeles, está padre, perdón, no se oye muy bonito, se pasó un rato bonito, que voy a estudiar Bereshit, está padre. Cada cosa que lees en las escuelas judías de Israel, las religiosas, ya cuando están en secundaria las niñas, principalmente las niñas, estudian, vuelven a estudiar otra vez Bereshit, y de cada pasuk les exigen matará jinujit. De cada pasuk, la niña tiene que sacar solita qué aprendes de este pasuk. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, a ver qué aprendes de este pasuk. ¿Tienes alguna enseñanza? No, es que en el principio creo Dios el cielo. A ver, búscale algo. Y le tienen que buscar y se rompen la cabeza y le preguntan al padre, a la madre, consultan con amigas hasta que encontraron, sí, aprendí algo. Que la Torah empezó con B, no empezó con Aleph. ¿Por qué empezó con B? Porque la B es así, quiere decir que de aquí adelante puedes investigar, aquí para atrás no puedes investigar. ¿Ok? Hay una enseñanza. Todo tiene que tener su enseñanza. Y las enseñanzas de la Torah son enseñanzas eternas para todas las generaciones. Aunque la historia a veces no se adapta a la actualidad, pero el mensaje, la moraleja sí se adapta a todas las eternidades. Hay mucho de lo que aprender del libro de Bereshit. Recomiendo a todas las personas, ahorita que están leyendo en los Knis, en Shabbat, Bereshit, cada quien que aproveche, que agarre libros. Hay libros en español, hay un libro muy recomendado, el último que salió, lo más completo que hay sobre la Torah, en español, La Voz de la Torah. Es un libro un juego de 9 tomos sobre toda la Biblia, con comentarios y sacando mensajes de cada versículo y versículo de la Torah. Muy interesante, está un poquito caro. Una persona lo ha comprado, me dijo que ya se lo acabó hace un año, ya lo acabó de leer, y le siento que me lo regalaron, que no, lo que me costó no es nada. Lo que recibí a cambio, las personas que no lo han leído se hizo muy caro. Y el que no puede, hay otros libros, hay un libro que se llama Siach Yitzhak, que tiene comentarios en español sobre la versión de la semana. Hay unos folletos que salen cada semana a Mahor. Cada quien tiene que buscar, porque hay mucho lo que aprender para la vida actual del libro de Bereshit. Hay tantas enseñanzas que a veces cuando un orador se para a dar una conferencia sobre Bereshit, no sabe por dónde empezar. Cada paso y paso hay lo que aprender, y mucho lo que aprender. Hoy, Bezrat Hashem, les voy a dar uno de los conceptos más importantes que existen en la vida del ser humano sobre la tierra,
que la persona que sabe este concepto, que se aprende de Bereshit, la persona que sabe este concepto y lo aplica en su vida, tiene una vida tranquila y feliz. Y la persona que lo ignora, se está autocomplicando su vida constantemente sin darse cuenta. El secreto que vamos a decir hoy, de veras, merece una conferencia de 2 horas. Es tan increíble y tan impresionante que vale la pena repetirlo y grabarlo y volver a oírlo y grabarlo en nuestros corazones y llevarlo a cabo. Es un mensaje global que sale de todas las perashot de Bereshit. De cada una y una de las perashot vamos a sacar este mensaje. Pero me voy a empezar por la perashá Vaishlach. Perashá Vaishlach son 3, 4, 5 perashot más adelante. La perashá Vaishlach, ¿quién se acuerda un poquito de qué habla la perashá Vaishlach? ¿Se acuerdan? Que levante la mano. A ver, la mora Sharon. La esencia de la perashá Vaishlach es el encuentro conflictivo que tuvo Jacob con su hermano Esab. Esab lo odiaba a Jacob. ¿Por qué lo odiaba? Porque le arrebató las bendiciones de su papá con una trampa que le hizo, que se disfrazó de Esab y fue con el padre, y el papá era ciego, no lo distinguió, y las verajot, las bendiciones que estaban destinadas a su hijo mayor, que era Esab, se las dio a su hijo menor, que era Jacob. Y Jacob decía que tenía razón porque él había comprado la primogenitura a Esab anteriormente. Esab lo odió mucho a Jacob y lo quiso matar. Jacob se escapó a casa de Labán. Labán, ¿quién fue Labán? Fue el peor suegro de la historia. Todos ya saben, no existió un suegro que haya cambiado a la hija en el momento de la boda. El único en la historia, Labán. Le puso a la otra, le puso a la hermana. Le dice, oye, ¿por qué me engañaste? Dice, no, es que nuestra costumbre no es casar a la menor antes que la mayor. ¿Ok? Me lo hubieras dicho antes. Dime, no te puedo dar a la menor, porque estamos esperando que se case la mayor. Lo dejó salir con la menor. Salió con ella, se enamoró de ella. El día de la boda, como se pinta y se arregla, no se dio cuenta, la tapó, la cubrió. Ariad Mekudesh Ekli, ¡pum! ¿Qué pasó? Es Lea. ¿Cómo Lea? Si yo me casé con Rachel, ya no hay problema. Trabaja otros 7 años y te doy a Rachel. Ya trabajaste 7 por Lea. Ahora trabaja otros 7 y te recibes a Rachel. ¿Qué problema hay? Trabajó 14 años, uno por cada esposa. Y después Jacob, ¿a quién quería más? ¿A quién prefería más? A Rachel, era la preferida. Pues el otro lo engañó, pero ni modo ya ni modo que la va a divorciar. Se quedó con 2 esposas y le dio también 2 concubinas, una a cada una. Se acostumbraba a esposa con concubinas. Concubinas eran como medias esposas, eran ayudantas, sirvientas, pero también podían traer hijos, se consideraban parte de la familia. Cada quien una Bilhá, una Zilpá, y de ahí salieron las 12 tribus de Israel de ese matrimonio. Después que trabajó 14 años, Jacob con su suegro, sin cobrar un centavo, nada más. Hoy en día cuando uno va a pedir una muchacha, dice, ¿es buena muchacha? Sí, tiene ir a chamán, tiene din, tiene religión, así. Entonces, es lo primero que preguntan. Antes, al menos con Labán, fue al revés. Cuando Jacob le dijo, quiero a tu hija, dijo, no hay ningún problema, trabaja 7 años y te la doy. Trabajar gratis 7 años. Después de 14 años de trabajar, le dijo Jacob, ya me quiero ir, ya trabajé 14 años, ya tengo a mis 2. Le dijo, no, yo vi que desde que tú viniste a mi negocio, empezó a levantar el negocio, quiero que sigas trabajando conmigo, ponme un sueldo. Dijo Jacob, yo no quiero sueldos, yo quiero una comisión. ¿Cuál es tu comisión? Todos los animales defectuosos son para mí. Me quedan defecto manchados, los borregos que nacían manchados, con unas manchas rojas, son los defectos, son rarísimos, se nacen 1 de 1000. Son para mí, dijo Labán, qué empleado, qué yerno tonto que tengo. No quiere sueldo, nada más quiere Pero Dios hizo el milagro, ya sabemos todos, que el 90% de los borregos nacían manchados. Entonces viene Labán y le da a Jacob el 10% de los borregos limpios. Y dice, ¿cómo no quedamos? No, quedamos al revés, los manchados yo y los estos tú. Y así le fue cambiando el sueldo 100 veces, hasta que al final Jacob, con todo y todo que lo engañó, logró hacer su riqueza. Y después de 21 años estaba en casa de su suegro, oyó que los cuñados, los hermanos de su esposa decían, ¿ya viste este Jacob? Llegó aquí un pobre y salió millonario. Todo lo que tiene lo hizo del dinero de papá. Todo lo que tiene es de nosotros. Sí, era un pobretón cuando llegó aquí al país.
Llegó sin nada, con un bastón llegó. Mira todo lo que tiene ahora. Ese seguro se robó el dinero de papá. Entonces cuando Jacob ya vio esa relación con los cuñados, le dijo a Labán, ¿sabes qué, Labán? Ya me quiero ir. Labán no lo quiso dejar ir, tuvo que escapar. Labán lo persiguió. La historia famosa. Y luego llega Jacob, ya se salvó de su suegro y se salvó de todos esos problemas. Ya llega con toda su familia y se enfrenta con quién. Tenían miedo. Esa 21 años después del suceso que le arrebaté las bendiciones. ¿Sigue el odio o ya se calmó? Mandó Jacob mensajeros ángeles o mensajeros malachim a investigar en qué posición se encuentra su hermano Esab. Regresaron los mensajeros y le dijeron: Esab viene con 400 soldados a hacer guerra contra ti. Entonces Jacob se preocupó mucho y se preparó, como dice el Midrash, para 3 cosas. Se preparó para rezar, para pelear y para sobornar. Se preparó un regalo muy grande de 30 camellos y 200 borregos, 200 chivos y 20, todo tipo de, con lo que se regalaba en el tiempo de antes, todo un ganado de regalo para caerle en gracia a su hermano Esab y tranquilizarlo. Y aparte le rezó a Dios y aparte se preparó a sus hijos y a su familia para la guerra, porque la persona tiene que prepararse para las 3 cosas: para Shalom, rezar y en caso que sea necesario también para pelear. Las 3 cosas se deben de saber. Siempre ha sido la mentalidad de la Torah que el Yehudí tiene que estar preparado en los 3 niveles. Cuando alzó los ojos Jacob y vio que venía Esab con 400 soldados y venía armado y con ganas, ya saben, de lo aleno, de destruir, porque es lo que quería destruirlo a Jacob con toda su familia por venganza. ¿Qué hizo Jacob? Dice el Pasuk, pongan atención, Rabotay, están impresionados cuando lloran. Dice el Pasuk así: alzó Jacob sus ojos. Estamos hablando en Bereshit, capítulo 33, versículo 1. Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esab y con él 400 soldados. Y empezó a separar, a dividir el campamento, Lea, Rachel y las 2 concubinas. Lea y su familia y sus hijos, Rachel y sus hijos, que era Yosef, único hijo Yosef, y las 2 concubinas, que cada quien tenía 2 hijos. Vayasem et hashefachot bet yaldehem rishona. Puso al frente a las concubinas con sus hijos, al Bilhá y Zilpá con los hijos que eran tribus de Israel, los hijos de Bilhá y Zilpá fueron tribus de Israel. Bet Lea y Ladea a Jaronim. Atrás de ellas puso a Lea y a sus 6 hijos. Y atrás de Bet Rachel, Bet Yosef a Jaronim. Y a Rachel y a su hijo Yosef hasta atrás de todo. Primero las concubinas con sus hijos. Segundo término, Lea con sus hijos. Y atrás de todo, ¿a quién? A Rachel. Dice Rashi, ¿por qué? A Jarón, Javí. El que más atrás puso es el más querido. Al más querido lo puso hasta atrás. Al segundo que más quería lo puso en el medio. Y a los que menos tenía cariño por ellos los puso hasta adelante. Jacob Avinu. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Es lógico? 2 preguntas. Un papá en esa situación puede decidir qué hijo está antes que otro. Quizá un papá de nivel moral bajo lo puede hacer. Jacob Avinu va a decidir la sangre de qué hijo es más azul. Las concubinas con sus hijos de Jacob, fueron tribus de Israel, estamos hablando de Zebulún, Gad, Zebulún, Naftalí, son los hijos de las concubinas, fueron tribus de Israel. Eso adelante, porque no los quiero tanto. Luego, los hijos de Lea. ¿Quiénes son los hijos de Lea? Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar. Esos no los quiero tantos en segundo término. Luego Rachel, que es la preferida, y Yosef, su hijo, que se lo quiero mucho hasta atrás de todo. Si va a matar a Esab, que mate a los primeros, que no mate a Yosef. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo ven lógico o ilógico? Puede ser lógico lo aleno. Hubo un suceso que sucedió en el Holocausto trágico, muy trágico, muy trágico. Una mamá
que le arrebataron a sus 2 hijos para llevárselos a otro campo de concentración y ella se quedó en otro campo. Y la mamá empezó a llorarle al comandante nazi que por favor le deje a los hijos, déjenme a los hijos conmigo. Eran niños chiquitos, creo que uno de 6 y uno de 8. Llorando, y el comandante nazi Mahshemo les dijo con toda su crueldad, dijo, le acepto que se quede con uno. Mamás así era Rishut de los Rishut, maldad de las maldades. Entonces la mamá agarraba uno y el otro decía, ¿por qué me dejas a mí? ¿Por qué si tú me quieres, mamá? Entonces lo agarraba ese y el otro se ponía a llorar, ¿por qué? Si yo soy tu hijo querido. Tanto que lloraron los dos, pero me dijo, ¿sabes qué? Mejor llévatelos a nosotros. Ese fue un caso, pero hubo otro caso peor. Hubo un caso que el papá, no sé si era mamá o mamá, sí, no recuerdo si mamá o papá, escogió a uno de los 2 hijos. Dijo, me quedo con este. Y el otro se lo llevaron al campamento. El hijo que se quedó con la mamá falleció en el campamento, no aguantó. El hijo que se fue solo, de alguna manera se salvó y se fue a vivir a Israel después de la Guerra Mundial. Después de 40 años se encontró ese hijo con su mamá, que prefirió a su hermano antes que él. Imagínense ustedes ese encuentro. Esas cosas no se pueden creer en Jacob Avinu. Jacob Avinu, nuestro patriarca, que es nuestro ejemplo, él lo que tenía que decir, lo que suceda es de Dios. Mis hijos son todos iguales, todos vamos a pelear, y Hashem Yazor, que no pase nada, y lo que pase, pase. Por decir, no, este es más preferido acá, el otro es menos acá, y el otro que es menos hasta adelante, es algo muy ilógico, muy ilógico. La verdad, esta pregunta es una pregunta muy fuerte, que me la hizo hace un año un gran rabino que vino de Israel. Me dijo, ¿tienes alguna explicación? Le dije, la verdad nunca se me había ocurrido la pregunta, siempre yo había estudiado esto. Nunca se me ocurrió, pero es algo increíblemente difícil de entender. Jacob Avinu va a hacer preferencia entre sus hijos cuando se trata de vida o muerte. Y todos dicen Ajarón, Javid. ¿Nunca oyeron ustedes ese concepto? Ajarón, Javid. Cuando invitan a uno a hablar o a hacer algo, dicen, tú eres el último, Ajarón, Javid. El último es el mejor cuando van a matar. Cuando iban a matar, los pones hasta atrás al que van a, para que no lo maten. Pero cuando van a invitar a alguien a hablar, no es Ajarón Javid, el primero es más Javid. ¿Por qué siempre dicen Ajarón Javid? El último es el mejor. Rabotay, pongan atención, uno de los mensajes más impresionantes que hay en toda la Torah entera. Es el que vamos a decir hoy. Hay una Gemara que dice lo siguiente, pongan atención. Hay una Gemara en Masejet Avot de Rabbi Natan que dice así: Leolam heve min hanirdafim velo min harofim she'elokim yevakesh nirdaf. Siempre procura ser de los perseguidos y no de los perseguidores, porque Dios siempre se encuentra junto al perseguido. Leolam siempre ve min hanirdafim, de los perseguidos y no de los que persiguen. Dios siempre está con el perseguido. Ese pasuk lo dijo el rey Salomón en Coelet: Vaelokim yevakesh nirdaf. Dios busca y está siempre con el perseguido, con el débil. Dice la Gemara en Midrash: Tzadik rodef tzadik. Si un tzadik persigue a otro tzadik por algún motivo, Vaelokim yevakesh nirdaf. Dios está con el perseguido. Rasha rodef rasha. Si un rasha persigue a un rasha, Dios está con el rasha perseguido. Rasha rodef tzadik. Si un rasha persigue a un tzadik, Dios está con el perseguido. Dice acá algo impresionante. Pues ya tenemos un tzadik contra un tzadik, un rasha contra un rasha y un rasha contra un tzadik. ¿Qué pasa cuando un tzadik persigue a un rasha? Bueno, ahí ya no, porque este es un rasha, es un tzadik. Nimtzeta omer sheafilu tzadik rodef rasha. Aunque sea que el perseguidor es un tzadik,
y el perseguido es un rasha, la ley de la vida es que Dios está con el perseguido. Shemar, Elohim y Bakesh Etav. Dios siempre busca al perseguido. Pongan atención, Rabotai. ¿Qué quiere decir perseguido? Dice el Midrash, vamos a buscar en toda la Biblia y vamos a encontrar que Dios siempre está con el perseguido. Perseguido no quiere decir una persona que lo persiguen para hacerle daño. Cualquier persona que se siente marginado en la sociedad, o en la familia, o en el hogar, o en el súper, o en el boliche, o en donde sea, cualquier persona que siente que lo hacen de menos, eso se considera perseguido. Ahí te vamos a traer las pruebas. Dice el Midrash, Noah fue perseguido de su generación. Noah fue perseguido en su generación. Sin embargo, Dios, Noah Masahem Ben Hashem. ¿A quién escogió Dios para salvar al mundo? A Noah. Todo lo que había de corrupción en esos tiempos. Y Noah era el tzadiquito, ahí estaba encerrado. Y entonces, ¿qué decía? Mira al fanático, mira al tzadik, mira aquel religioso, aquel es. Noah estaba marginado por la sociedad, se considera nirdaf, se considera perseguido. Perseguido, tiene la protección divina con él. Él salvó a toda la humanidad. Rabotai, trae el Midrash todos los ejemplos de las personas que fueron perseguidos en la historia, que Dios estuvo siempre con el perseguido. Dice el Midrash, Hebel era perseguido por Caín. Hebel era perseguido por Caín. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Hebel y rechazó el sacrificio de Caín. Porque Hebel, ¿saben quién era Caín y Hebel? Caín mató a Hebel. Entonces Hebel era el perseguido de Caín. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Hebel y rechazó el sacrificio de Caín. ¿Qué dicen ustedes? ¿Entienden esto o no lo entienden? ¿Por qué no? ¿Cómo? Luego se murió. Pero hay otra pregunta más fuerte. ¿Cuándo Caín empezó a perseguir a Hebel? Después de que Dios... Antes no lo perseguía. Antes no lo persiguió. Hebel trabajaba la fruta. Hebel trabajaba el ganado, era ganadero. Caín era labrador. Cada quien trajo un sacrificio. Cuando vio Caín que Hashem prefirió el sacrificio de Hebel antes que el de él, se enceló y lo mató. Ok, pero antes no lo perseguía. ¿Por qué dice el Midrash? ¿Sabes por qué Dios aceptó el sacrificio de Hebel antes que el de Caín? Porque Hebel era el perseguido. ¿Cuándo lo persiguieron? Rabotai, miren qué impresionante que está esto. Impresionante. Esto me lo dijo el Rav Brook, Yitzhak Brook, un rabino que viene de vez en cuando aquí a visitar, en nombre de su papá. Cuando a Caín se le ocurrió traer un sacrificio a Dios, dijo, si Dios me dio tantas cosas, yo tengo que sacrificarle algo a él. Y fue y trajo las frutas. Todos sabemos que trajo de las frutas, ¿de cuáles? De las más... No, de las frutas de las podridas. ¿Por qué? ¿Por qué trajo de las podridas? Dijo, de todos modos Dios no come. De todos modos Dios no come. Es simbólico. Si es simbólico, entonces ya le traigo las que están echadas a perder. No hay mucha gente que dice, de todos modos a Dios que le interesa si pongo mezuzá o no mezuzá, voy a gastar ahorita $30 para una mezuzá, pongo el estuche, es simbólico. Nada más pongo, es igual, gasto $5, 10. Entonces, lo más barato. Muchas veces sucede en la vida así. De todos modos a Dios lo que le interesa es el corazón. ¿Perdón? Yo se lo traigo de todo corazón. Y las manzanas podridas, de todos modos Dios no va a comer, aunque no estén podridas, no las va a comer. Entonces le llevo las podridas al templo, al Knis. Esa fue la ideología de quién, de Caín. Vino Hebel y dijo, qué buena idea tuvo mi hermano de traer sacrificios a Dios. Yo también voy a traer de mi ganado sacrificios. ¿Pero qué trajo? De lo mejor que tenía. Dijo, ¿cuáles son las vacas? Los más gordas, que el mejorozo, ¿no? De lo más gordo que tengo, lo más bonito, eso le voy a sacrificar a Dios. Pues justamente si Dios quiere el corazón,
Él quiere que le demostremos que estamos dispuestos a darle lo mejor. Porque muchas veces la gente, como pretexto, dice, Dios de todos modos no le interesa, lo principal es el corazón. Eso es para zafarse. Hay gente que dice, a Dios, ¿qué le interesa que coma yo kosher o no kosher? Le da igual. Lo principal es que yo sea un buen judío en el corazón. ¿Ok? Si le da igual, pues come kosher. No, entonces es un pretexto. Así pasa en la vida. La persona cree que es una ideología que uno tiene. La ideología es que a Dios no le interesa. No, la ideología es que te quiere zafar de los compromisos. Vino Ebel y dijo, no, yo voy a hacer un sacrificio. Caín se enojó. ¿Por qué se enojó Caín? Dice, yo fui el original. Y Ebel me copió. Puede ser que la copia salga mejor que el original. Pongan un original en una copiadora. La copia siempre sale menos que ¿Ustedes han visto alguna vez que pones una original y la copia sale? No. Ahora sí, hoy en día avanzado con la tecnología puede salir la copia mejor que la original. Y ya volvimos a los tiempos de Ebel. La copia salió mejor que la original. Se enojó Caín y sucedió lo que sucedió. Pongan atención, Rabotai. ¿Dónde Caín estuvo persiguiendo a Ebel? ¿Dónde? No lo persiguió. Dice el Jajam así. Cuando a Caín se le ocurrió la idea de traer un sacrificio, fue y lo comentó con Ebel. Dijo, oye, mira, se me ocurrió una idea buena. Vamos a traer un sacrificio a Dios. Si lo hubiera comentado, la historia del mundo hubiera sido otra. Porque Ebel le hubiera dicho, vamos a traer de lo mejor, vamos a traer... ¿Están oyendo? Pero ¿qué dijo Caín? No, dijo, a mí se me ocurrió una idea buena, la voy a hacer yo, para mí. No se la voy a decir a otros. En este momento, Caín se consideró perseguidor y Ebel perseguido. ¿Por qué? Porque su hermano lo marginó. En vez de asociarlo en una buena idea, en un buen negocio, en una buena operación, una buena acción, se la quedó toda para él. Quedarte con algo bueno para ti y no asociar a un prójimo, ya tú te consideras perseguidor y otro se considera perseguido. Una persona va a una clase de Torah y la clase de Torah está muy padre, muy padre. Vino uno y le dijo, oye, ¿por qué no invitas a tus amigos o a tus amigas? Dice, no, cuando hay menos gente me puedo preguntar más. Y esto, si va a haber mucha gente, pues ya no voy a poder preguntar tanto. Mejor la clase para mí. En ese momento te consideras perseguidor. Y todos aquellos amigos que tú pudieras invitar se consideran perseguidos porque los tienes marginados. Si hay algo bueno, si hay una mercancía buena. Una persona me contó que en el tiempo de antes, aquí en México, cuando los paisanos eran aboneros, que vendían en abonos en las casas, en las puertas de la casa ponían boom. Cuando era un mal cliente ponían boom. Y cuando era un buen cliente ponían mnij. Entonces cuando venía un paisano a vender, veía boom, se iba a vender a otro lado. Decía, este no. Y lo decía mnij, tocaba la puerta. Era una de las maneras que uno dice, si me resultó bien este cliente, voy a poner mnij para que también le resulte bien. Y si este cliente me quedó mal, pues para que no le vaya a quedar mal a otro paisano, y ponían en árabe, para que el goy no se dé cuenta, ponían en árabe boom. Boom quiere decir, ¿qué decir? Malo, malvado. Rabotai, hoy en día, lamentablemente, si hoy en día seguirían los judíos siendo aboneros, lamentablemente, le pondrían al bueno, boom, para que yo nada más le venda, que no le venda al otro. Ya que encontré un buen cliente, que se quede más para mí. Y al boom le pondrían mnij, porque así como me tronó a mí, que truena al otro. Cada quien tiene que tener su experiencia. Lamentablemente hemos cambiado mucho de los últimos 30, 40 años. Cuando llegamos de la Golá aquí, se ayudaban los judíos mutuamente demasiado. Cada quien cuando caía en una trampa decía que mi compañero no caiga. Cuando le resultaba algo bueno, también el otro que le resulte bien. Que ganen todos, que todos vendan. Hoy en día, si me resultó un cliente bueno, que nadie se entere. Que nadie, ¿no? Ve, y un cliente bueno, véndele tú también, hay para todos. Nadie le quita nada a nadie. Y cuando resulta alguien un cliente malo, si yo no digo nada, cada quien cada su. Yo le vendí pantalones y me quebró, que otro que vende para mí, mi competencia también que quiebre, para que aprenda, cada quien tiene que tener su propia experiencia. Eso es perseguidor y perseguido, para que entendamos la botella hasta dónde llega el concepto. Perseguidor no quiere decir que uno va y lo persigue al otro. Cualquier marginación que sientes con tu suegra, con tu nuera, entre las nueras, entre las cuñadas, entre la familia, entre la sociedad, en la comunidad, cualquier tipo de marginación, en este momento te consideras perseguido y Dios está contigo. Y cualquier persona que tú marginas, le haces a un lado y dices, esa no la voy a invitar. En ese momento te consideras perseguidor y aquella se considera perseguida. Elohim Yevakesh Nirdaf.
Uno de los mensajes más impresionantes que se encuentran en el libro de Bereshit es que Dios está con el débil, con el perseguido. Cuando Jacob Avinu se casó con las dos esposas, la original era Rachel, la de chiripada era, así le dicen, ¿no? La colada era Lea. Lea se coló. Y la verdad, Lea también tenía un poco de culpa. Si vio que papá estaba haciendo una trampa, tenía que haber dicho, no, es incorrecto, yo no soy su novio, yo no soy su novia, ¿por qué me vas a poner a mí? Pero ella, como eran Jalevisky, la cabreta, vija, betimeja, sí, eran de Siria, eran de Oriente, cabreta, vija, betimeja, el papá dice, yo no puedo fallar la palabra de mi papá, se quedó callada, entró a la jupá. Lea era colada, Rachel era original. Dice el pasuk, Vayehav Yaakov et Rachel, Jacob amó más a Rachel que a Lea. ¿Qué quise amó más a Rachel que a Lea? Pregúntanos, ¿ustedes creen que Jacob de veras, Jacob que era tan grande, que era hijo de Abraham, que amaban a todo el mundo, que tenían la talla jacamoja en la sangre, van a amar más a una que a otra? Dice, no, pero de alguna manera psicológica en el aire se sentía que una era de primera y una era de segunda. De alguna manera se sentía en el aire, en el ambiente, que Jacob prefería una más que a la otra, aunque Jacob no hacía ninguna diferencia. Económicamente le daba a las dos la misma raya, todo igual a las dos, pero se sentía alguna diferencia muy, muy leve, muy ligera. ¿Qué pasó? Rachel estéril y Lea trajo hijos. Dice, cuando vio Dios, Lea, cuando vio Dios que estaba marginada Lea, dijo, Rachel la perseguidora, va a ser estéril. Y esta que es la perseguida y la débil y la marginada, va a ser la que va a traer hijos. Trajo al primer hijo, dijo Reubén, vio Dios mi sufrimiento y me mandó un hijo. Shimón, Kishama Shemet Oni, el tercer hijo, Leví, dijo, ahorita mi marido me va a tener que acompañar, Leví quiere decir compañía. Antes salía ella con los dos a la calle, ahorita tengo tres, me tienes que acompañar, no puedo llevar a los tres, ¿cómo voy a cruzar la calle? Con dos puedo cruzar, con tres no, entonces Jacob ya tengo que acompañarlo. Luego vino Yehudá, 6 tribus tuvo Lea y Rachel no tenía ninguna. Luego las concubinas, una concubina tuvo 2, ya eran 8. La concubina de Rachel tuvo 2, ya eran 10. Luego se volvió a quedar embarazada Lea y dijo, yo sé que son 12 tribus, 6 yo, 2 una concubina y 2 otra concubina. Si yo me quedo embarazada y tengo hombre, entonces va a ser que a Rachel le queda nada más uno. Mi hermana Rachel va a ser menos que las concubinas. Dijo, no acepto. Entonces ella le pidió a Dios, ya era hombre, le pidió que sea una mujer. Beajar y Altabat, en el 9º mes, se cambió el sexo del niño. Fue uno de los pocos milagros que hubo en ese aspecto. Si trae el Talmud. Ella le rezó a Dios, no quiero un hombre para que mi hermana no vaya a ser. Entonces Lea era la marginada y Rachel era la perseguidora. Era no perseguidora, pero el hecho de que ella, miren qué increíble. Aquí alguien preguntó, ¿ella qué culpa tiene? El hecho de ser preferida en un hogar ya es un problema. El hecho de ser preferido, bueno, pues ¿qué culpa tengo si todos me quieren? Estás en un problema. Si todos te quieren, estás en un problema. Y si, oye, pero ¿por qué todos me marginan? Tienes que estar feliz. Baruch Hashem, Dios está conmigo. Elohim Yevakesh Nirda. Dios está con el marginado. Oye, ¿por qué no me invitaron? Dios está con el marginado. Gozar, disfrutar de las marginaciones. Si supiera la persona qué beneficio le hace a la sociedad cuando lo margina, qué perjuicio es el que margina a alguien. Yo no le deseo a nadie ser marginador y tampoco deseo ser marginados, pero aquel que ya le tocó, que diga bienvenida a la marginación. ¿Por qué? Dios está con el marginado. ¿Cómo? Pues no nada más bueno, es el mejor negocio. Imagínense ustedes ahorita, ustedes saben que mucha gente tiene miedos, ahorita hoy en día hay problemas, sale uno a la calle, hay asaltos, hay muchos peligros. Un señor llegó conmigo el otro día que no sabe si en Shabbat es haram que caminen, que hay que ir en coche, porque no se puede, porque hay peligros, porque hay afilu de día, que hay peligros de día, hay mucho miedo. Imagínense ustedes si yo les digo, Rabotay, yo les ofrezco a todos los asistentes aquí 2 guarulas, 2 escoltas, guardaespaldas, gratis, yo se los mantengo. Ustedes, cada quien sale de aquí de Marcela con 2 guardaespaldas para toda la semana hasta la próxima clase. Se llena la semana que entra se llena la clase.
Hoy les di guardaespaldas, no dos, uno, pero uno que vale más que todos los guardaespaldas del mundo. ¿Por qué? Porque Colosio tenía 24 guardaespaldas y lo mataron. Y cuando Akadosh Baruj Hu protege a alguien, no hay alguien en el mundo que pueda hacerle daño. Y ahorita les estoy entregando una escolta, un guarula. ¿Cuál es? Nirdaf. Una receta para tener la protección divina constantemente. Que te tengan marginado. Si te hacen de menos en alguna, o en el negocio, en algún lado que te hacen de menos, feliz, ya tengo a Dios conmigo, ya, puedo estar feliz. Qué receta, qué gran receta. Sin embargo, todos sabemos que los grandes pleitos que hay, a nivel social, familiar, comercial, todos los aspectos. ¿Cuáles son los pleitos? ¿Por qué no te llevas con tu suegra? ¿Por qué? ¿Te ofendió? No, pero me hace de menos. Cuando voy, a la otra cuñada le da esto, y a la otra le da esto, y a mí como que menos, como que me mira de otra forma. Entonces ya, como me miró de otra forma, ya no voy a su casa. No, al contrario, voy a ir más, para que me marginen más y tener a Dios conmigo. El mensaje, Rabotai, mensaje de esta perashá. Pongan atención, Rabotai. Hay un pasuk en la Biblia donde la Torah habla, en la perashá de Jukotai, donde la Torah habla de que si los judíos se llegan a portar mal, lo aleno, va a suceder tal y tal cosa. Una de las cosas que dice es que los enemigos les van a ganar las guerras. Y una de las maldiciones que están escritas en la perashá es, y se van a escapar del enemigo, y cuando volteen van a ver que nadie los está persiguiendo. Ven Astem, ven Rodef, se van a escapar pensando que alguien los está persiguiendo. Y luego se dieron cuenta que todo que corrieron kilómetros, nadie los estaba persiguiendo. Eran nada más las hojas que se movían y parecía que era gente que los estaba persiguiendo. Entonces pregunta a un jajam, el Gaón de Vilna pregunta, dice, pues qué bueno que no lo estaban persiguiendo, que fue un susto nada más. Entonces, no, como que no concuerdan. Dice, no es eso. Se van a escapar sin que nadie los persiga y no tienen la protección de ser perseguidos. Es parte de la maldición. ¿Están oyendo la botay? Dice, se van a escapar. Si tuvieran por lo menos un perseguidor, por lo menos está Dios con ustedes, porque Dios está con el perseguido. Pero como ustedes creen que los están persiguiendo y se escapan y al final se voltean y no hay nadie, entonces quiere decir que nadie los persiguió, y si nadie los persiguió, entonces no está Dios con ustedes. Esa es parte de la maldición, escaparse sin que nadie los persiga. Una de las maldiciones más grandes que puede haber en la vida es que nadie te margine, que todos te tengan así. Si todos te tienen así, estás muy desprotegido. Necesitas tener guarulas y guardaespaldas. Rabotai, vamos a llegar a Jacob Avinu. Miren qué profundo y qué impresionante está esto. Cuando Jacob Avinu iba a enfrentarse a su hermano Esab con toda su familia, y Esab venía Barminan con intenciones muy negativas. Dijo Jacob, ¿cómo va a acomodar a mis hijos? Dijo, a los más marginados, que están más protegidos, adelante, porque tienen a Dios con ellos. A los de Lea, que son menos marginados, pero también son marginados, pero tienen más protección. Yosef y Rachel, que todo el tiempo fueron así en la casa, los tengo que tener hasta atrás de todo porque no tienen ninguna protección. No porque él quería más a unos que a otros. A los más protegidos adelante y a los más desprotegidos hasta atrás. ¿Quién es el más desprotegido? Rachel y Yosef. ¿Por qué eran desprotegidos? Porque los quería mucho. ¿Están oyendo? ¿Qué mensaje hay en la Torah? ¿Qué mensaje tan profundo está escondido en la Torah? ¿Podemos pensar qué más de parte de Jacob? No está mal de parte de Jacob, al contrario. Jacob sabía la ley de la vida. ¿Cuál es la ley? El que más quiere está más desprotegido. Entonces se lo pongo hasta atrás. El que más margina está más protegido, lo pongo hasta adelante porque tiene a Dios junto con él. Y Dios junto con él está más protegido. Rabotai, qué mensaje tan impresionante. Ustedes estudien toda la Biblia en Bereshit y van a ver cómo Bereshit está lleno de esto. Caín se consideró perseguidor de Abel por marginarlo. ¿Cómo lo marginó? En no asociarlo en una buena acción. Tenías una buena idea, ¿por qué no metiste a tu hermano en esa idea? Noah se consideraba perseguido porque la sociedad decía, es el fanático, el religioso. Todos iban a hacer cosas malas y Noah decía, yo soy bueno. Ya, no seas sangrón. Estaba marginado. De Noah Masajem Bene Hashem, Noah salvó a toda la humanidad. Sigan ustedes, Rabotai, la historia. Yosef estuvo perseguido por sus hermanos, ¿o no? Sus
sus hermanos lo persiguieron y lo quisieron matar y lo vendieron de esclavo. Sin embargo, Yosef fue el emperador judío más grande que hubo en la historia. 90 años fue rey. 80 años, ni el rey Salomón llegó. El rey Salomón fue 40 años rey. 80 años fue rey de una potencia mundial que era en ese tiempo Egipto, era como Estados Unidos hoy en día. Yosef Atzadik, ¿por qué? Porque era el marginado de sus hermanos. Busquen en toda la historia, en todas las perashot, una por una, y van a ver que el que está perseguido y el que está marginado, Dios está con él. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la persona aprenda, por eso dije, aquella persona que sabe captar ese mensaje va a ser muy feliz. ¿Por qué? Todas las infelicidades, todas las complicaciones que tenemos en la vida son porque nos hacen de menos. Porque aquí me hicieron de menos, porque aquí no me invitaron, porque aquí no me dieron a hablar, porque aquí a este le hicieron más que a este, lo atendieron mejor. Entonces, si una persona lo atienden bien, cuando llega uno lo atienden bien, pues mismo se tiene que aguantar. Si lo atendieron bien, que se las aguante. ¿Están oyendo, Rabotay? Si a una persona lo atiende muy bien, Hazito, se las tiene que aguantar. Si a una persona lo marginaron, tiene que ponerse a bailar. ¿Por qué? Porque ya está Dios con él. Ese es el mensaje que aprendemos en la plática de hoy. Por eso digo, Bereshit, el libro de Bereshit no es libro de historia. El libro de Bereshit es libro de mensaje y de moraleja. De cada párrafo, uno de los mensajes más abarcadores. Y voy a terminar nada más con un punto. Mucha gente se pregunta, ¿por qué? Es una de las preguntas más grandes que hay en nuestra generación. ¿Por qué el pueblo judío es un pueblo tan perseguido? Es una de las preguntas. Un señor que hizo Teshuvah, muy preparado, muy culto, se me acercó un día y dice, estoy leyendo historia del pueblo judío en todas las generaciones. Fuimos a Babel, nos corrieron de Babel. Fuimos a España, nos corrieron de España. Fuimos acá, nos corrieron de acá. Ahorita ya Baruch Hashem, ya estamos en Galut América, así se llama. Galut Babel, Zift. Galut España, Zift. Galut Alemania, Zift. Galut América, ya, Baruch Hashem, América. No. En América, una persona dijo, nunca en México va a pasar, va a minar algo, porque tenemos América al lado. No nada más que es mentira. Hay una encuesta en la revista Time que de cada 5 americanos, 1 es antisemita. Y 3 no les interesa si le hacen daño a los judíos, y 1 se opone. Entonces 20% a favor, 20 antisemita, y 60 están flotando, que ya están en esos que están flotando cuando sale un movimiento. Ahorita hay un partido negro, lo acabo de leer en una revista que me llegó de Israel. Hay un partido de negros de un tal Raj, no me acuerdo su nombre, Mahshemov, dijo un musulmán negro. Hizo un partido que dice, vamos a acabar con los judíos desde el parto hasta la tumba. Hicieron una manifestación. Cuando empezó no tenía minyan. Cuando empezó no tenía 6, 7 seguidores, locos, decían estos son locos. Después hicieron 100, después hicieron 1000, 10,000. Hace 2, 3 semanas hubo una manifestación en Washington, 1 millón de seguidores a una persona que su ideología es aniquilar a un pueblo. Dice, los judíos de Estados Unidos tienen de qué preocuparse, no pueden quedarse. Y que agarró un judío ahí muy moderno, avanzado, de Bnei Brit. Dice, pues yo creo que está equivocado este señor, ¿por qué piensa así? Pues así no se habla con asesinos, así no se habla con pistolas. Ese idioma no lo entienden, es que la experiencia nos enseña. Y mucha gente se hace esta pregunta, ¿por qué el pueblo judío? ¿Por qué el pueblo judío es el pueblo odiado? Aún cuando no los persiguen, los odian, los marginan. El Goy, alajá, Esav sonet Jacob. El Goy odia a Jacob, es din, es regla, es religión. ¿Por qué? ¿Pero por qué así? ¿Por qué? Rabotay, no porque es el elegido de Dios. Dios sabía que la única manera que el pueblo judío se pueda mantener en la historia es teniendo la protección de ser perseguidos. Si el pueblo judío no fuera perseguido, estarían ya acabados, como se acabó Roma, como se acabaron los caldeos. Todos los imperios que se acabaron no estaban perseguidos. El pueblo judío recibió la etiqueta del pueblo marginado, y eso es lo que lo sostiene vivo durante todas las generaciones. Ese es el musar que tenemos que aprender. De ir a Tzon, que apliquemos esto en nuestras vidas, y que sepamos siempre a decir bienvenido a las marginaciones, y no hacer pleitos, sino al contrario, decir a Kadosh Baruj Hu está conmigo, y que siempre tengamos la protección divina con nosotros. Amén.
ahorita que anuncie a mi tía de la ¿Qué va a hacer aquí? ¿no? ¿Quién sabe por qué? Está bien chévere. Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.